yo lo miro como algo que verdaderamente produce escalofrío. Máquina no trivial, ¿no? Si quieren lo de no trivial, es que no es tan máquina, pero máquina finalmente, ¿no? Es decir, Robocop, ¿no? Antes decía un soldado en cada hijo te dio, pero como ya están muriendo hasta los soldados, ahora ya están proyectando un Robocop en cada actividad tutelia, ¿no? Entonces, máquina no trivial. Pero lo fuerte de que sea concebido en términos de una máquina es que la máquina se programa. Y la intención es una programación hacia los orientados, ¿no? Escuchaba con atención las reflexiones que se hacían hace un momento, me parecían muy, muy interesantes. Sin embargo, sentía que casi siempre el discurso de la orientación está considerando al sujeto como sujeto en déficit. Y cuando se construye el sujeto en déficit, terminamos por convertir a un sujeto en déficit. Resulta muy interesante, y esto tiene que ver con algo del mundo contemporáneo, que es la fascinación por la técnica, ¿verdad? La fascinación por la técnica. Y bueno, vamos a comentar más cosas, espero que el tiempo me dé para ello, ¿no? Y bueno, el tercer factor, ya vimos que el primer factor es la idiosincrasia cultural, el segundo factor es el factor humano, ¿no? Como le llaman en el lenguaje oficialoso, fallas humanas, ¿no? Y el tercer factor, que es el que a mí me llama más la atención, o me parece más digno de análisis, es la reducción de la realidad a elementos eminentemente económicos. Eminentemente económicos. Es decir, todo está pensado en una razón productiva. Y cuando estamos concibiendo todo en una razón productiva, ya estamos mirando a las personas no como entidades ontológicamente amplias de historia y emociones, sino que estamos mirando al otro como un recurso humano, como un recurso de capital, como formación de capital. Y dice Pockiewicz, y esto me interesa mucho comentarlo, ¿no? Y vamos a detenernos un poquito qué pasa con la orientación, que es lo que realmente nos convoca. Dice Pockiewicz que en realidad todo obedece al paso del viejo capitalismo a lo que hoy se llama el capitalismo veloz. Todo hay que hacerlo más rápido y de manera más eficiente. ¿No? Y tienen razón. Y la maestra comentaba, y me parece que es portavoz de muchos de nosotros, cómo se ha saturado el activismo del orientado. Se ha saturado. De por sí la orientación es tierra de nadie. El que llega como puede, luego quiere escapar y ya no puede escaparse, ¿no? Pero en realidad se disuelve en el activismo. Se disuelve en el activismo. Y aunque parece en el discurso que debe propiciar elementos educativos en los estudiantes de bachillerato, en realidad lo que es como un aplicador de elementos de gestión. Y además sometido a los propios controles que hay sobre él. Resulta interesante porque, si yo no me recuerdo mal, en la Reforma hay unas cosas que suenan muy elegantes. El cuidado de sí, ¿no? El cuidado de sí es un gran tema de raigambre filosófico antiquísimo, viene de los griegos, ¿no? Pero el cuidado de sí en la Reforma es un acto eminente de gestión, ¿no? Donde el actor tiene que responder sin ninguna posibilidad de cuestionamiento a un sistema que deberá engullírselo. Y es, o te integras o no existes. El rasgo fundamental de la sociedad contemporánea es la exclusión. Si quieren se los digo en chino. En chino es copelas o cuello, ¿no? Es la misma situación, nada más que como hay globalización, también los orientales participan, ¿verdad? Entonces, estos tres factores, los vuelvo a insistir: pasar por alto la idiosincrasia, el factor humano
y el factor reduccionismo de las actividades de una reforma a una situación eminentemente económico-productiva son, a juicio de Puckewitz, los elementos que hacen que fracase la reforma educativa. Y el fracaso de la reforma educativa lo quiero comentar con dos principios muy sintéticos, que es lo que le inquieta a Puckewitz. Dice Puckewitz, ¿cómo echar atrás los efectos del fracaso? ¿Cómo echar atrás los efectos del fracaso? Yo quiero subrayar un elemento. El orientador, por lo menos los orientadores que conozco, de Oaxaca, del Estado de México, de Chiapas, de Zacatecas, de Hidalgo, casi siempre el orientador tiene un rasgo que es un rasgo de apoyo al estudiante. Casi siempre. También hay los otros, ¿no? Los que disfrutan de ejercer su poder sobre el estudiante. Porque la orientación, nos guste o no, tuvo un encargo, pues, que es muy incómodo, que es el encargo del disciplinamiento. ¿Verdad? Y la orientación, nos guste o no, fue inventada para tratar de corregir el fracaso escolar. Y también la orientación, nos guste o no, está hecha para regular el mundo ocupacional, para contribuir a regular el mundo ocupacional, ¿no? Ustedes lo saben, conocen bien la historia de la orientación, saben bien que Huarte de San Juan bien se preguntaba cómo aprovechar al máximo las habilidades de los estudiantes para que de alguna manera sean hombres de provecho. Y también saben que Taylor decía que lo que se intentaba era colocar al hombre correcto en el lugar correcto, ¿verdad? Sabemos que esta es un poco la intención. Entonces, casi siempre, lo digo de manera alegre, casi siempre los orientadores se proponen apoyar al estudiante, hacer el bien, casi siempre, ¿no? Y les gusta su trabajo porque su trabajo implica el contacto con estos que están en un franco proceso de formación y que para nuestro propio dolor pues representan lo que ya no somos, ¿verdad? Ellos son jóvenes y ahí casi todo se vale, ¿no? En cambio, cuando uno ya está en el prejubilatorio, pues ya empieza a pensar, ¿no? Yo que voy a orientar si ya el Alzheimer no me permite ni siquiera saber hacia dónde ni dónde estoy parado. Pero ese elemento que es la cercanía con el estudiante es un elemento que la reforma ha afectado considerablemente y ha puesto a distancia al estudiante y ha convertido al estudiante en un receptor de estrategias de artificio sobre él, que además chocan con la época que estamos viviendo, ¿no? Perdón, yo tuve cuando Chuy, que a quien agradezco me haya invitado, me comentaba del manual de orientación, yo le pregunté a algunos jóvenes qué pensaban de las actividades que están allí. Por decencia no voy a decir lo que dije, pero ustedes se lo pueden imaginar, ¿sí? No les son del todo gratos, les causan flojera, otra vez el mismo rollo. Estoy siendo amable, porque tendríamos que poner muchos tiempos. Orientadores, no, tranquilo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque no les han preguntado a ellos, sino que están decidiendo por ellos en aras de tratar de conseguir su bien, de conseguir su felicidad. ¿Y cuál es la felicidad? Pues como la reforma está hecha desde el lenguaje del pragmatismo, y no dudo que haya uno que otro orientador que diga, al fin me dicen lo que tengo que hacer, es decir, impiden que yo piense o no me obligan a que yo cree, sino que tengo que ya aquí, mira, está re fácil, lo haces así y así, ahí te indica todo, ¿verdad? Qué buena reforma.
Pues como está hecha desde el pragmatismo plantea que la felicidad es el acomodamiento. El acomodamiento. Y el acomodamiento es a ese mundo de capitalismo veloz. Si más o menos me explico, ¿no? Ahora hay que decirlo, los sujetos de escuela pública, ya vimos que los sujetos de escuela privada, si hacen un movimiento político les aplauden, ¿no? Pero si son alumnos de escuela pública, no, son lo peor de lo peor, ¿verdad? Son lo peor de lo peor. Bueno, ese es asunto de los medios, ¿verdad? Nosotros no les creemos. Y como ahorita conté más de 132, pues bueno, creo que vamos más o menos en una cierta tónica, ¿no? Y vamos mirando cómo esta dimensión pragmatista implica que los alumnos de escuela pública son los alumnos más proclives a la exclusión, mucho más proclives a la exclusión y mucho más proclives a la desatención. Y la reforma de pronto puede simular estar atendiendo, pero la reforma atiende la reforma y el sujeto de orientación queda de lado, ¿no? Y merece una reflexión muy singular. ¿Qué pasa con los sujetos que no están en la escuela? Además, creo que el dato es importante. Son 7 millones de jóvenes sin esperanza de porvenir, ¿no? Y ya aunque no quieran ser sicarios, serán sicarios. ¿Sí? Más o menos somos claros. Esa es la primera situación. La segunda situación la plantea John Dewey, y hacia ella quiero encaminarme para ir cerrando esta reflexión con ustedes, que es una frase magistral de John Dewey. Fíjense que John Dewey tiene mucho que ver, todo su discurso, con el discurso de la reforma norteamericana y con su expansión tardía a sociedades como la nuestra. El espíritu de John Dewey está allí, pero voy a plantear esto que digamos trata de hacer justicia, ¿verdad? John Dewey es un pedagogo pues fascinante, pero John Dewey pasa por dos momentos. Pasa un momento optimista cuando es joven, y él piensa que la educación puede garantizar la democracia. Y escribe un libro maravilloso, Democracia y Educación. Si ustedes leen Democracia y Educación, le van a encontrar otro sentido a la reforma, y le van a encontrar a la reforma algunos puntos que pueden implicar una enriquecimiento, un enriquecimiento de la pobreza de la reforma. Pero también John Dewey se hace viejito, y cuando se hace viejito ya no es tan creído, no creído de presuntuoso, sino de tan cándido, ¿no? Empieza a dudar.